Entonces, una más genérica podría ser esta, ¿sale? Si lo analizamos desde ese punto de vista, van a ver que nosotros vamos a necesitar tener el sistema modelado en enlazo abierto, aplicar una señal de entrada y ver cómo es la respuesta en su señal de salida. Como les repetía, hay ciertas señales de entrada ya específicas que nos dan ciertos tipos de salida para los sistemas de primero y segundo orden, que son los que nos interesan, porque acuérdense que la teoría de control se basa en sistemas de primero y segundo orden, ¿vale? Por ejemplo, nuestro circuito resistivo capacitivo que hemos estado analizando. ¿Qué pasa cuando yo le establezco una fuente de corriente directa y enciendo la fuente? Cambio la magnitud del voltaje aplicado de 0 a una magnitud X que yo he establecido en la fuente, 12 volts, 24 volts o 6 volts, lo que se haya establecido, o lo que se haya calibrado la fuente, y entonces se va a establecer una corriente en el sistema. Pero esa corriente, ¿cómo va a ser su respuesta? ¿Cuál va a ser su curva? ¿Cuál va a ser el comportamiento que va a tener? Por ejemplo, esa es la curva que tengo para ciertos valores de resistencia y de capacitancia y de fuente. Ahorita no nos interesa, solamente analizar el comportamiento de la curva. También ya establecimos en clases pasadas que para sistemas de primer orden solamente hay de dos sopas. O la exponencial crece o exponencial decrece. En este caso, como es corriente, la exponencial decrece. Va a llevar cierto tiempo para llegar a su valor de 0, determinado por la constante de tiempo que aplique directamente. Y también en la curva podemos determinar que inicia en un valor máximo, que ya también debemos de saber cómo obtenerlo, y determinar cuál es su estado estacionario y cuál es su estado transitorio. Para sistemas de primer orden, desde el punto de vista de control, ¿cuándo termina el estado transitorio y empieza el estado estacionario? Para sistemas de control, compañeros. Profe, ¿podría repetirlo? No le pude oír la pregunta. Ok, para sistemas de control, ¿cuándo decimos que empieza el estado estacionario y termina el estado transitorio? Cuando el sistema ya está estable, por así decirlo. ¿Y cuándo decimos que en un sistema ya llegó a su estabilidad? Por Compañera ejemplo, Lupita, y ahorita le damos la palabra al compañero Rodrigo. Perdón, sí. Compañera Lupita. Compañero Rodrigo. Bueno, es cuando ya alcanzó el 92.5% de la respuesta. 8% de la respuesta, ¿y eso quién lo identifica? Se identifica cuando es con el 4 tau. Con 4 tau. Para sistemas de control de primer orden o para sistemas de primer orden, decimos que el estado transitorio termina cuando se alcanza 4 veces la constante de tiempo del sistema y comienza en ese momento el estado estacionario, ¿sale? Acuérdense que en sistemas eléctricos o en circuitos eléctricos les dice que es cuando se tienen 5 veces tau, porque ya llegaron al 99 punto y tantos por ciento de la respuesta. Pero nosotros vamos a estar analizando sistemas físicos. Imagínense que tienen ustedes precisamente el nivel de un tanque, y el nivel lo van a estar ustedes controlando. Si nosotros somos estrictos y decimos que tenemos que llegar al final o al nivel en el cual se mantenga una línea recta, pues si el tanque se está moviendo nunca voy a llegar. Por eso doy una tolerancia, ¿no? Entonces, considerando la curva, cuando yo llegue 4 veces la constante de tiempo, que equivale al 98.2% de la respuesta, considero que en ese momento termina el estado transitorio, que es mientras la variable se está moviendo y está llegando a la estabilidad, y comienza el estado estacionario del sistema, ¿sale? Y ahí se va a mantener mientras la entrada no sufra ningún cambio, porque va a llegar al estado estable del sistema, ¿no? O al equilibrio del sistema, ¿sale? ¿Dudas hasta ahí, compañeros? ¿No? ¿Estado transitorio? Va desde el momento que se aplica la entrada hasta 4 veces tau. Ahora, ¿cómo definimos el estado estacionario? El estado estacionario de la respuesta de un sistema es la parte de la respuesta del sistema que permanece después de que desaparece el estado transitorio, y el tiempo tiende a infinito. Igual, tengo mi sistema mi sistema en enlazo abierto, aplico mi señal de entrada, veo mi señal de salida, mi circuito RC, veo cuál es el comportamiento de la corriente, en qué momento ya se estabilizó la corriente, y desde ese punto yo considero para sistemas prácticos que ya se estableció el estado estacionario, aunque el cambio sea muy pequeño. Es una tolerancia que se puede tomar en sistemas físicos, ¿no? En sistemas ideales donde se cree que la respuesta va a llegar a 0 idealmente, pues tal vez, pero ya en sistemas físicos donde puede haber una pequeña perturbación que me mueva ese 0,
para protección, decimos que es cuando llegamos a 4 veces la constante de tiempo para sistemas de primer orden. Para sistemas de segundo orden, los vamos a analizar, ¿sale? Vamos a hacer un estudio similar. Y en el caso de nuestro sistema físico del control de nivel, pues es cuando alcanzamos 4 veces la constante de tiempo, llegamos al 98.2 y ahí decimos que precisamente ya estamos dentro del estado estacionario del sistema. Y se va a mantener ahí mientras la entrada no sufra ningún cambio. Ok. Respuesta de un sistema de primer orden. Bueno, la respuesta de un sistema de primer orden está representado por la siguiente imagen. Si se fijan, esta imagen es la que nos da la respuesta típica de un sistema de primer orden, donde vamos a tener el comportamiento o el crecimiento del sistema en función de porcentajes a partir de los múltiplos de la constante de tiempo, ¿sale? También hay que recordar que los sistemas de primer orden que tienen este tipo de curva son los sistemas que aplican a la forma canónica de la función de transferencia de primer orden, que es K sobre tau S más 1. Para cualquier variante de esa forma típica o canónica, sabemos que la curva va a ser descendente, no ascendente. ¿Están de acuerdo? Ya se estableció ese punto, ¿no? Sí quedó claro. Ese punto, ¿sí? ¿Podría repetirlo, por favor? Para sistemas cuya función de transferencia que los representa coincide con la forma típica de la función de transferencia de sistemas de primer orden, la curva es ascendente. Para sistemas que no coinciden con la forma típica de la función de transferencia, es decir, donde aparece en el numerador algo diferente a una constante, un cero en el origen, un cero de primer orden o cualquier otra variación, se dice que la curva va a ser descendente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí han hecho su tarea? Sí, cuando hay una S en arriba. el numerador, ¿sí? Ya sea una S, ya sea un término de primer orden, pero es un cero. Cuando hay variantes precisamente del sistema típico, entonces quiere decir que de la forma típica quiere decir que la curva va a ser descendente, no ascendente. ¿Sale? Ok. Por ejemplo, en el caso del circuito resistivo, del circuito resistivo capacitivo, si yo obtengo la parte de la corriente, no va a ser esta la curva que me lo va a representar. ¿Están de acuerdo? Porque la función de transferencia para la función corriente tiene una S en el numerador. Por lo tanto, la curva debe de ser descendente. ¿Vale? Si yo obtengo la función de transferencia para el voltaje del capacitor, esa función de transferencia sí coincide con la forma típica. Por lo tanto, la curva va a ser ascendente. ¿Vale? Sí, profe. Vale. Eso ya de cajón, ¿eh? Y lo de las constantes de tiempo y porcentajes. ¿Sale? Sin embargo, ¿cómo se obtiene esa curva a partir del circuito eléctrico? Ya vimos una parte del modelado, pero bueno, me di a la tarea de tenerlo en presentación para que lo tengan completo y ustedes se apoyen en ese desarrollo, ¿no? En el hecho de que algunos compañeros no han cursado la materia de modelado y a otros, bueno, ya les dieron modelado, ya no iré más. Entonces, para que lo tengan como soporte, ¿sale? Excelente, profe. Respuesta de un sistema de primer orden. En la teoría de control se aplican diferentes tipos de señales de entrada, de pruebas conocidas, de prueba conocidas, las cuales son llamadas entradas de prueba típica. Aquí el temario les marca o les llama señales de prueba estandarizadas, o no me acuerdo cómo se llama, déjenme ver, teoría de control 1. Les llama señales normalizadas de prueba. Así les llaman, ¿no? Señales normalizadas de prueba. Bueno, a mí me las enseñaron como señales de prueba típicas. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Señales normalizadas de prueba o señales de entrada típicas. Me parece que la bibliografía que les marca el temario lo conocen de esa manera, como señales de entrada de prueba típicas. Pero bueno, si les ponen señales normalizadas típicas, estamos hablando del mismo concepto, ¿vale? ¿Cómo se define una señal de entrada de prueba típica? Son señales con las cuales se puede realizar análisis experimentales y matemáticos de los sistemas de control con facilidad, ya que las señales son funciones muy simples en el tiempo. Son señales simples en el tiempo, estoy de acuerdo, pero son lo suficientemente agresivas en sus cambios de magnitudes que nos permiten representar cualquier tipo de señal que en la realidad o en la aplicación del sistema se vayan a topar, ¿sale? Puede ser una señal senoidal con ruido, la podemos generar a partir de una parábola y un escalón, o puede ser una señal
senoidal que cambie magnitudes cada cierto tiempo, ¿no? Como si fuera un PWM, pero en senoidal. Entonces, con una parábola y con una rampa sumada con el impulso, podemos darle ese tipo de señales, ¿vale? Entonces, sí son simples, pero son lo suficientemente agresivas en su cambio que nos permiten realizar un estudio válido para funciones que se pueden encontrar de forma real en la aplicación del proceso. ¿Sale? Eso es lo que nos dice este tipo de señales. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso vale la pena hacer el desarrollo y el estudio a partir de ellas. ¿Sale, compañeros? ¿Dudas? ¿Problemas? ¿No? Va. Las señales de prueba típica son las siguientes. Una, va a ser el impulso unitario. El impulso unitario ustedes lo conocieron como la función delta Dirac en el curso de transformada de Laplace. Fue precisamente la función que conocieron y nos dice que en un momento representado en la figura 2 de izquierda a derecha, en esta figura, fíjense que nos da un ancho de área. Se supone que matemáticamente ese ancho de área tiende a ser un intervalo igual a 0 y que en un solo instante la función toma múltiples valores, ¿no? Es una función multivaluada que llega a un máximo y en el mismo instante cae a 0. Ya de forma práctica vemos que hay un ancho de área de un intervalo de duración de esa función impulso y decimos que en el inicio del impulso toma un valor infinito y después tiende a 0 al final de ese intervalo que se tiene. Pero lo ideal de esta función es que el intervalo tienda a 0, ¿no? Sea lo más rápido posible. Por eso le llaman una función impulso. Y la fórmula matemática nos dice que es una función multivaluada. Bueno, bivaluada tiene dos valores. Un valor muy alto, idealmente o matemáticamente 0, infinito, y el otro va a ser 0, ¿no? Para todo instante igual a 0, en el tiempo va a ser un valor muy alto, y para todo instante diferente a 0, va a ser el valor de 0, la magnitud de la función impulso. ¿De acuerdo? También lo podemos tener de forma más práctica. Creo que esta es la ecuación que les manejaron ustedes al definir la función delta Dirac. 0, 0 y infinito, una magnitud muy alta, cuando se tiene precisamente un instante muy pequeño de tiempo. ¿Sale? La siguiente función es un cambio de posición y es lo que representamos como escalón unitario. Representantes de este tipo de función están, por ejemplo, las fuentes de corriente directa, que cambian solamente magnitud y esa magnitud se mantiene constante. Luego tenemos lo que es la función rampa, que es un cambio de velocidad. Cuando ustedes tienen un sistema cuya entrada va a estar cambiando en función de la velocidad, se aplica precisamente la función rampa. Y la función rampa va a ser por lo regular tomado como la rampa unitaria. Se pone un cuadrado de dimensión 1 por 1, se obtiene la pendiente que define el crecimiento de esa curva y esa va a ser precisamente la función que se va a estar trabajando. ¿Sale? Vamos a tener la función parábola, que es un cambio de aceleración hacia el sistema. Cuando tenemos una entrada que nos represente un cambio de la misma de forma acelerada, tendremos que mantener o tenemos que trabajar con la función parábola, que sería esa precisamente, la parábola unitaria también. Ahí nos falta un 2, pero bueno, más adelante se darán cuenta de ese detalle. Y esas se les conocen como las señales de prueba típicas. Problemas, compañeros: la delta Dirac, el escalón, la rampa y la parábola. Son las 4 señales que se ocupan para hacer estudios en la aplicación de sistemas. ¿Dudas? ¿Problemas? ¿No? ¿Interpretación? ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, la tipo senoidal no se considera típica. No, la tipo senoidal no. Hay algunas bibliografías que lo consideran, pero ¿tú cómo puedes generar la senoidal a partir de las señales de prueba típicas que tenemos, compañero? ¿Cómo crearías la senoidal? Si te fijas, una senoidal, ¿cómo es? Tienes un semiciclo, luego tienes otro semiciclo de partida, ¿no? Y la rampa y la parábola, ¿cómo se ve? ¿No parece un semiciclo? ¿Y si haces la parábola completa? Entonces tú puedes repetir la función parábola y con la función parábola representar lo que es el comportamiento de una función senoidal aplicada al sistema. Entonces, haciendo o validando tus resultados para la parábola, puedes representar o validar resultados para la senoidal. ¿Sí me doy a entender? Sí, pues. Ahora, me voy a ver muy bélico, pero bueno, ahorita es lo que tengo y es lo que estuvimos haciendo acá en Secretaría de Marina, un proyecto que nos dejaron de activación de un montaje. Fíjense que ustedes tienen a lo mejor
vamos a cambiarle, que no sea un montaje, o sea, un arma, que sea una antena. Y la antena está detenida, ¿no? Es fija, no tiene ningún mecanismo de movimiento. Esta antena, ¿para qué va a ser válida? Imagínense que tienen 3 tipos de satélite. Un satélite que está orbitando de forma fija, órbita fija. Sí, porque me va a ver muy bélico. Mejor así, órbita fija. Luego tienen un satélite con órbita definida a cierta velocidad, que se está moviendo a cierta velocidad. No tiene una órbita fija, sino pasa. Y luego tienen un satélite de guerra que no puede estar identificado ni puede estar fijo en una sola órbita. Entonces, aparte de tener una órbita determinada, puede estar brincando de órbita en órbita, ¿no? Va a estar cambiando de órbita cada cierto tiempo. Si yo quiero modificar el sistema o hacer análisis del sistema, ¿qué tipo de entrada le pondría al mecanismo que voy a estar trabajando para que pueda trabajar con esos 3 tipos diferentes de sistemas, ¿no? Este es un satélite con órbita cambiante y con velocidad cambiante, ¿no? Órbita diferente y velocidad diferente, ¿no? La velocidad es diferente de una constante. Este es un satélite que tiene una órbita fija, bueno, tiene una órbita definida, pero la recorre a una velocidad constante. Y este es un satélite que tiene un punto y una órbita fija y punto fijo. Si yo quiero analizar el comportamiento del mecanismo que voy a poner aquí acoplado al motor, que le va a dar movimiento para que este satélite pueda detectar la señal que tengo, en este caso para que esta antena pueda detectar esta señal que tengo del satélite, ¿qué tipo de entrada le aplicarían para este tipo de satélite? De las 4 que dimos ahorita. El impulso, el escalón, la rampa o la parábola. ¿Y por qué? ¿Sí me doy a entender? ¿O ya los perdí? Profe, ¿nos puede volver a explicar el...? Sí. Sí, es que ahí me perdí un poquito. Ok, fíjense, yo tengo una antena y la antena me la mandaron a diseñar. La antena en un principio estaba fija y tenían un problema. Tenían estos 3 tipos de satélites y para ninguno de los 3 funcionaba adecuadamente. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Modifica tu sistema, vas a meterle un motor, la antena se va a mover de forma automática, pero tienes que detectar en el primer caso un satélite que está fijo, que tiene una órbita fija y que tiene un punto fijo o un punto estático, que no se mueve. ¿Qué tipo de entrada le pondría al sistema para ver si responde a este tipo de satélites? ¿Podría ser rampa? ¿Podría ser rampa? ¿Por qué la rampa, compañero? Es una pendiente. Y está cambiando en el tiempo, ¿no? Y bueno, el que gira es el servomecanismo de la antena. Ajá, pero fíjate que tiene un punto fijo. Entonces, aunque esté girando la Tierra, no tengo que mover la antena, siempre debe de estar apuntando en el mismo punto para que cuando gire y toque leerlo y toque monitorearlo, encuentre la misma posición. ¿Sí me doy a entender? Sí. Solamente 2 veces al día voy a poder detectar este satélite, porque el mecanismo no se va a estar moviendo o se debe de ajustar de manera que a este satélite que tiene una órbita fija y un punto fijo, que está estático, lo pueda detectar. ¿Qué tipo de entrada le pondrían ahí para hacer el estudio y revisar que realmente responde a este tipo de situaciones? A mí se me ocurriría, ¿Cuál, compañera, perdón? perdón, el Sí. escalón, El escalón. ¿Por qué el escalón, compañera? porque como usted indica, solo va a tener 2 movimientos. Ajá. Y la Entonces, magnitud va a ser fija. ¿Sí queda claro? Fíjense que en el caso del escalón unitario, lo que tengo es solamente un cambio de posición de magnitud. Si yo quiero monitorear satélites que a lo mejor van a estar estáticos, pues hago mi estudio en función de esta entrada, cambio las magnitudes y veo cómo el sistema responde. ¿Vale? ¿Hasta ahí problemas? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué pasa si el mismo mecanismo ahora lo tengo que implementar para satélites que van a tener una órbita fija, pero que esa órbita la van a estar recorriendo a cierta velocidad?
La idea es que yo lo pueda estar monitoreando en cualquier momento, que se esté cambiando la antena o se esté ajustando para seguir la trayectoria de este satélite las 24 horas del día. ¿Qué tipo de entrada podría poner en ese caso? ¿Va a ser un escalón? ¿Sería un escalón? ¿Sería un impulso? ¿Sería la rampa? ¿O sería la parábola? ¿Y por qué? Si se fijan, en el caso de la rampa, ¿cómo crece la señal? Va a tener un crecimiento de tipo constante. Entonces, si yo tengo un movimiento que va a ser constante, no va a ser fijo, va a ser constante, entonces ahí yo tendría que analizar el comportamiento del sistema ante una entrada de tipo rampa. Y eso me daría solución al satélite que tengo de este lado. Y ahora, ¿qué pasa si se las pongo más difícil? Un satélite militar, el cual tiene que estar cambiando de órbita para que no lo encuentren, y los cambios deben de ser diferentes a diferentes velocidades. Es decir, no va a ser una velocidad constante, sino se va a presentar una aceleración o una desaceleración, puede ser también, ¿no? Para nortear al enemigo. El famoso concepto de la guerra electrónica, ahorita que anda muy de moda. ¿Qué tipo de entrada le pondría? Pues yo lo analizaría. La parábola. La parábola, ¿no? y a lo mejor, ¿cuál? El impulso, para Impulso. detectar los cambios rápidos y ver cómo se está comportando el mecanismo. ¿Sí me doy a entender, compañeros? Sí. Esa es la importancia de este tipo de señales de prueba típicas, que nos van a permitir, ver el comportamiento del sistema ante entradas muy claras, muy específicas, pero que nos pueden representar la dinámica real de los sistemas, la dinámica real de las entradas que se van a aplicar a los sistemas que estamos diseñando, ¿vale? Y este es la base de nuestro análisis. ¿Dudas, problemas? ¿No? Ok. Ahora, la respuesta de sistemas de primer orden, señales de entrada de prueba típicas, vamos a tener nuestro resumen, y esto también ya de memoria, ya no pueden estarle dudando, ya se lo deben de saber, ya lo vieron en el modelado y lo estamos viendo aquí, ¿no? Para que cuando se los pregunten en teoría de control 3 o teoría de control o control de procesos 1, ya lo sepan. Vamos a tener 4 señales: impulso, escalón, rampa y parábola. Y los valores que los van a representar en el tiempo, para el impulso es la magnitud por la función delta Dirac. Y su transformada de Laplace va a ser directamente una magnitud, mantenida a un intervalo de tiempo muy corto. La función escalón va a ser representada por mu de t, y aplicada a la transformada de Laplace va a ser la magnitud entre s. Perdón, aquí solamente es la magnitud, no ahí se me fue. Lo corrijo y se los mando. Para la función rampa va a ser la magnitud por t, de manera que su transformada de Laplace sería la magnitud sobre s cuadrada. La parábola va a ser mu de t cuadrada sobre 2. Su transformada de Laplace me va a dar m sobre s cúbica. De manera que si yo les presento una función de entrada representada por una magnitud sobre s cúbica y les pido que obtengan la transformada inversa, van a llegar a la conclusión de que están aplicando una función de tipo parábola. Si lo hago para m sobre s cuadrada, función rampa. Si lo hago sobre una magnitud sobre s, al escalón. Y si lo hago sobre una magnitud instantánea, su transformada inversa me llegará a lo que es la señal delta Dirac, que son las funciones que tengo acá arriba. ¿Sale? Denle una impresión de pantalla a esto, porque lo vamos a ocupar más adelante. Solamente impriman así pantalla, porque les voy a hacer una pregunta. Ténganlo presente, guárdenlo en Paint y ténganlo presente, o en su teléfono, impresión de pantalla, y ahorita jalan la imagen. ¿Sale? Muy importante que quede claro esto, porque de aquí van a hacer la modificación de la presentación que les voy a dar para resolver la actividad que les voy a pedir. Ok. ¿Dudas hasta ahí con este resumen? ¿No? Va. No, profe. Vale. Ahora, señales de prueba típicas. Lo que vamos a hacer y lo que se debe de hacer cuando se hace el diseño de un sistema de control es tener nuestro sistema en lazo abierto y aplicar las diferentes señales de prueba típica. Aquí el temario me pide delta, rampa y escalón y rampa. Le vamos a agregar la parábola, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo deben de hacer sobre parábola, así de simple, ¿no? Y ahorita me pongo sotana y me la creen. Imagínense que están en la iglesia y no discuten, así lo van a hacer, ¿sale? Lo que se hace muchas veces es tener el sistema en lazo abierto y se aplican los diferentes tipos de entradas de prueba típica para observar cuál es la salida que voy a estar obteniendo. Hay una forma fácil de hacerlo, dedúzcanla. Si no, arrastren el lápiz, no hay de otra,
¿sale? Para que lleguen a la respuesta sencilla. Y si no, yo se las doy. Pero primero, trabájenle. Bueno, a eso se le conoce precisamente el esquema de análisis de la respuesta de un sistema ante diferentes tipos de entrada, y son las entradas de prueba típica. Si yo abarco las 4 entradas de prueba típica, quiere decir que estoy preparado para cualquier tipo de entrada que se le presente al sistema de forma real, y así poder entender lo que está pasando con el mismo. ¿Sale? Muy importante que quede claro este concepto. El siguiente tema es teoría de errores, y la teoría de errores se basa en el análisis de la respuesta de salida del sistema en función de las entradas de prueba típicas. Si no entienden esta parte, cuando les hable de errores, los voy a perder. Entonces, tienen que arrastrar el lápiz y tienen que hacer el procedimiento, ¿vale? Ok. Ahora, cuando empezamos a hacer la parte de modelado de un sistema para obtener su respuesta, tenemos que considerar algunas cosas. Ejemplo, modelado. El procedimiento de modelado matemático consiste en obtener una representación matemática de un sistema físico. Esta representación matemática debe de permitir obtener una respuesta gráfica del sistema o de su dinámica. Cuando hablamos de dinámica de un sistema o respuesta de un sistema, estamos hablando de la gráfica temporal en la mayoría de los casos, a no ser que les especifique, ¿no? Quiero la respuesta dinámica del sistema en función de la frecuencia. Entonces ya eso será análisis en respuesta de frecuencia, que es lo que vamos a ver en tercer parcial de esta materia. Ahorita todo va a ser en temporal o en el tiempo, es decir, obtener una gráfica en función del tiempo. En los sistemas que se analizan en este curso se tendrá representaciones matemáticas con ecuaciones diferenciales o íntegro-diferenciales, como ha sido el caso del circuito RLC, el circuito RC o el circuito RL, ¿no? Ejercicio. Obtener el modelo matemático que represente la dinámica del siguiente sistema eléctrico. Ya lo hicimos, el circuito RC, pero bueno, se los puse ahorita en limpio para ir viendo los puntos y que lo vayan manejando. Aquellos que no han llevado la materia de modelado, yo siento que es una buena guía. Eso unido con la parte de analogías, ya los puso a pensar, ¿no? Y es lo que deben de ver precisamente en modelado. Pero bueno, ahí ya cada quien que crezca a su ritmo, ¿no? Ahorita darles las herramientas y ya cada quien las aprovecha según corresponda. Entonces vamos a analizar el circuito RC y el ejercicio que hicimos en el Jamboard, que dice aquí todo rayoneado, porque sí lo hicimos aquí en Jamboard, hicimos la obtención del circuito RC, no me acuerdo cuándo, pero lo hicimos aquí, cuando hicimos la explicación rápida de lo de analogías, se los puse en limpio, precisamente para que lo tengan. Entonces, empezamos a hacer el desarrollo, ¿no? El modelo matemático debe ser representado en literales para poder asignarle valores según corresponda. Ya me va a cortar, ahorita que me corte, nos conectamos luego. Bueno, no, mejor los 10 minutos. Dejamos pasar los 10 minutos y nos volvemos a conectar, ¿sale? Para seguir explicándolo. Bueno, como parte de solución, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de equilibrio del sistema. Como es un sistema eléctrico, aplican las leyes de voltaje de Kirchhoff, según habíamos dicho. Y lo que nos va a decir es que el voltaje aplicado va a ser igual a la sumatoria del voltaje consumido por cada uno de los elementos. Entonces el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Va. Segundo punto del modelado. Sustituimos la ecuación de comportamiento de cada uno de los elementos, ley de Faraday y ley de Ohm, en la ecuación de equilibrio. De manera que me va a quedar que el voltaje aplicado a la fuente va a ser igual a R por I más 1 sobre C integral de la corriente por la derivada del tiempo, por la diferencial del tiempo. Esa va a ser mi ecuación 2. Llego a una ecuación con integral. No puedo trabajarla de forma fácil. Entonces voy a aplicar transformada de Laplace para volver la ecuación adimensional y volver la ecuación algebraica. En el dominio de S, pero algebraica.